No era un hombre de mucho billete. Se dedicaba a sembrar maíz y frijoles y también tenía ganado. Mucha gente del pueblo decía que a lo mejor tenía tratos con el Uñudo y que por eso era tan rico. Así es, los haraganes cuando ven a una persona que progresa en los pueblos y que es trabajadora, dicen que es ladrona o que hizo pacto con aquel que dijimos. ¡Toca esa pata al potrero de arriba, hombre! Esta vaca se así es, patroncito, ese cuidado que usted le da. Mira, dicha gente, hombre. No se te olvide que los animales son como las personas, hombre. Necesitan cariño. Donde mires un perro, un caballo o una vaca flaca, es que no le dan amor, hombre, y por eso no los alimentan. En un pueblo de Honduras, cuyo nombre no reservamos, se desarrolló la historia que ahora comenzamos. Era un señor muy querido en el pueblo, porque además de aconsejar a los jóvenes, a los adolescentes, preparaba medicina de hierbas y de raíces. No era un hombre viejo, pero infundía respeto, mucho respeto por su recia personalidad. Él enamoraba a una joven mujer que sabía que don Ramón era un buen partido, un hombre generoso con los vecinos y gran trabajador. Ella se llamaba Gladys. Todos sabían que era coqueta, maliciosa y que le gustaba jugar con los hombres. Ramón sabía todo eso, pero aún así le gustaba. Buenos días, Gladys. Ay, Ramón, me asustaste. Perdón, amorcito, no fue mi intención. ¿Cómo estás? Pues dispuesta a todo, por tu amor. Eso lo veremos. Mira, ve, aquí te traigo la medicina que me pediste para tu mamá. Eso sí es un poquito amarga, pero seguramente le va a llegar para esa enfermedad que tiene. Pero está mejor con la medicina que le trajiste la vez pasada. Qué bueno. Pero ya se le terminó, fíjate. Sí, por eso es que le traigo esta, hombre. Tan lindo que sos con mi familia. Ajá, contame, ¿y me vas a llevar al pueblo? ¿Cuál pueblo, vos? Yo tengo cigarro, vos. Con mucho gusto, hombre. Creo que nos vamos el sábado, si no me equivoco. Eso, claro, si tu mamá quiere darte permiso. No. Yo me voy con vos con o sin permiso. Así que por eso no te preocupes que yo soy materia dispuesta. Bueno, entonces me tengo que ir porque tengo mucho trabajo. Nos vemos por la tarde, ¿te parece? Pues adiós, amorcito lindo. Adiós. Cuando Ramón se fue, llegó a la casa de Gladys un tipo al que apodaban el leñador, porque su vida era vender leña. Se metió por el patio y le habló en secreto a la muchacha. Gladys, soy yo, Miguel. Miguel, papacito, ¿y no es que andabas en la capital, pues? No me fui porque vinieron a encargarme de leña y tuve que cortarla. Pero posiblemente me vaya el sábado. Pues por allá nos vemos, pues. Y es que vas a ir, amorcito. ¿Y con quién? ¿No te imaginas con quién? ¿Con tu papá o tu hermano? No, vos me voy con Ramón, aunque te duela. Pero eso, sí, allá me la voy a escapar para que nos veamos. La verdad es que vos me gustas mucho. Es que sos tan guapo, tan musculoso, tan hombre. Ay, en cambio Ramón ese es muy serio, si todo el tiempo está ocupado. Por eso es que me cae mal. Por lo demás, sé que es un buen hombre y que es un buen partido porque trabaja como burro y consigue bastante dinero. Yo sé que vos también conseguís, pero vos sos un hombre casado y tu mujer es una fiera. Por eso no me voy a quemar. Eso dejémoslo ahí. Pero en serio, vas a ir a Teus. Pero, ¿cómo hago para verte? Eso es muy fácil, pues mira.
estaba el pueblo del galope en aquella tranquila mañana de abril, don Pancracio había barrido el patio desde muy de mañana. Costumbre de los viejos de los pueblitos, madrugar a barrer los patios. Un patio bien limpio con algunos árboles frutales, naranjas, limones, picacos, de todo había allí, de todo. Doña Genara en la cocina preparando el desayuno con los ayudantes que tenía. Cuando hablamos de Japón, Corea del Sur, Singapur, China, con su Hong Kong y Taiwán, nos imaginamos ciudades llenas de rascacielos y edificios llenos de letreros iluminados que hacen publicidad a grandes multinacionales, especialmente a las multinacionales de la casa. LG, Hyundai o Kia en Corea del Sur, Sony, Toyota o Panasonic de Japón, Xiaomi, Huawei o TikTok de China, Acer o Asus de Taiwán, etc. A esas alturas cuesta imaginar que hasta hace no mucho, hasta hace tan solo unas pocas décadas, la mayoría de los países de esta región del Pacífico Asiático eran pobres o fueron devastados por la guerra, como el caso de Japón. Y la verdad es que mientras eran pobres, a poco o nadie les importaban. Sin embargo, en la medida en que sus economías repuntaron, la desconfianza mutua se plantó en esta región, que para ser sinceros es una de las regiones más variables de las últimas décadas en términos geopolíticos. Y así, los que alguna vez fueron colonizadores de repente empezaron a mostrar actitudes paternalistas con algún que otro vecino con el que simpatizan, al tiempo que enseñan sus dientes contra cualquier intento de variación del status quo regional. Muy cercanos geográficamente, las civilizaciones de China y Japón han crecido juntas por más de 2000 años. Esta cercanía y el largo tiempo de convivencia han hecho que se hayan encontrado, separado y luchado. La civilización china más antigua y más grande ha influido y enormemente en la japonesa durante gran parte de su historia. Aunque durante siglos Japón estuvo en un periodo de aislamiento y era muy consciente del dominio de la Gran China dentro de su región y percibía a China como el gran hermano o el maestro, a finales del siglo XIX, el gran imperio de Japón empieza un periodo expansionista y China se cruza en su camino y la invadió. 4 décadas más tarde, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Japón vuelve a invadir China, la cual se defendió con el apoyo económico de la Unión Soviética y Estados Unidos, mientras el imperio japonés recibía apoyo económico y militar de la Alemania nazi. Luego vino un periodo de relativa paz entre ambas naciones, pero ninguno de los dos olvida la historia, ni tampoco perdona. No en vano, en la actualidad China y Japón se miran con recelo, tanto que han estado fortaleciendo su poderío militar para, entre otras cosas, defenderse algún día del otro. En el 2020, mientras la mayoría de las naciones recortaron el gasto militar debido a la pandemia del COVID-19, el gasto militar de China totalizó 252.000 millones de dólares, después de la de Estados Unidos, que es el campeón en gastos de defensa. Sin embargo, pese a que el gasto militar de Japón fue mucho menor al de China en el 2020, concretamente de 49.100 millones de dólares, lo cierto es que Japón, al igual que China, viene incrementando constantemente su presupuesto militar durante la última década. Y si el río suena, es porque piedras trae. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a exponer otro avispero que lentamente se está removiendo, mientras en Europa del Este se lleva una guerra que solo Dios sabe cuándo acabará. Y es que el mundo ha cambiado delante de nuestras narices y muchos ni siquiera se han enterado. La era del pacifismo y la contención de gasto militar se acabó, con decirles que en Europa el único que habla de paz es el Papa Francisco. En cambio, lo que está de moda es aprobar presupuestos multimillonarios en armas, y en Japón esta melodía suena de maravilla, dado que desde la Segunda Guerra Mundial están limitados y tutelados en este tema por parte, como no, de Estados Unidos. Y ahora parece que el presidente Joe Biden ha puesto en marcha la barra libre con tal de que Japón les ayude a distraer a China. Y esto es maná para las empresas armamentísticas japonesas y estadounidenses.
A continuación les explicaré en qué consiste todo esto, pero primero veamos un poco de historia para entender mejor las asperezas del presente entre Japón y China. Los acontecimientos más relevantes para nosotros se remontan a cuando las naciones occidentales obligaron a Japón a abrir el comercio a mediados del siglo XIX, momento en el cual, y aprendiendo de ellos, el emperador japonés Meiji comienza la modernización y occidentalización japonesa, erigiéndola como potencia mundial mediante iniciativas como la construcción de ferrocarriles, puertos, minas, instalaciones para la fabricación de textiles, fábricas de variado tipo y un avance sin precedentes en materia agrícola. Sin embargo, la era del emperador japonés Meiji también estuvo marcada por agresiones a China y a otros países del entorno. Y aunque muchas de estas agresiones fueron breves, por desgracia, también fueron crueles y despiadadas. En 1875, Japón desarrolló una estrategia para invadir Corea, con el fin de apoderarse de ricas tierras agrícolas y otros recursos naturales. Esta agresión duró 19 años, hasta 1894, que incluyó una estrategia para controlar las rutas marítimas de Corea. En 1894, mientras Japón estaba poniendo fin a este conflicto con Corea, da inicio a lo que históricamente se conoce como la Primera Guerra Sino-Japonesa, al invadir territorio chino durante este conflicto coreano. Medio año más tarde, después de una decisiva derrota china, se firmó un vergonzoso tratado de paz en 1895. Aunque Corea volvió a ser una nación independiente, China perdió Taiwán y la península de Liaoning ante Japón. Esta política imperialista japonesa no terminó ahí, sino que se extendió durante décadas y estuvo destinada a ampliar su influencia política y militar con el fin de garantizar el acceso a las reservas de materias primas y otros recursos económicos de la zona, en particular garantizarse alimentos y recursos que sus tierras no producían. El desprecio de Japón por la debilidad de China se expresó plenamente en la Primera Guerra Chino-Japonesa de 1894-1895. La derrota de la antiguamente poderosa China a manos de la pequeña nación japonesa fue más humillante para el pueblo chino que los conflictos bélicos perdidos ante las potencias europeas en las así llamadas guerras del opio. El rápido ascenso de Japón demostró cómo un antiguo estado asiático podía modernizarse rápidamente. Y así, después de años de guerra, intimidación y maquinaciones políticas, Japón agregó a Corea a su imperio en 1910. Y por si fuera poco, por esos años, Taiwán también fue conquistado por Japón. Por citar otro ejemplo de la agresión japonesa, recordemos que en 1880 Japón se anexó las islas Ryukyu, ignorando en todo momento la voluntad de sus habitantes, que por historia estaban profundamente ligados con China. Estas islas actualmente se llaman Okinawa y son tristemente conocidas por albergar bases militares estadounidenses que se plantaron allí hace varias décadas debido a su posición estratégica. Desde allí se pueden ver muy bien los movimientos marítimos de China y de paso tienen de cerca a Taiwán. No olvidemos tampoco que Japón ganó la guerra territorial ruso-japonesa de 1904-1905 y logró otras concesiones territoriales por parte de los europeos. Estas victorias a inicios del siglo XX establecieron a Japón como la potencia dominante en la región. Como resultado del ascenso del fascismo en Europa en las décadas de 1920-1930, en 1931 Japón se animó a arrebatarle Manchuria al régimen nacionalista de China. Y luego, en 1937, lanzó una guerra para anexar China al Imperio de Japón. Una guerra que duró hasta 1945 y que se conoce como la Segunda Guerra Chino-Japonesa. No son pocos los historiadores que creen que en la actualidad existe una creciente frustración y envidia de los japoneses hacia el crecimiento de la economía de China, que afecta la influencia extraterritorial de Japón, la competencia por los recursos naturales y el comercio. Muchos japoneses desprecian a los chinos, sentimiento que creció más cuando el PIB de China superó al de Japón en el 2010.
convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo, que además duplicó el PIB japonés a principios del 2014, poniendo más sal en la herida de los samuráis. Aunque las relaciones diplomáticas entre China y Japón se restablecieron después de la Segunda Guerra Mundial, y aunque hubo una gran participación financiera de Japón en la reconstrucción y el desarrollo económico chino, los sentimientos antijaponeses han persistido en China durante décadas. Y es este resentimiento, amigos, lo que ha determinado las relaciones entre China y Japón. Mientras China era un país pobre y poco importante, Japón, bajo el apoyo de Estados Unidos, se sintió seguro, tanto en materia militar como en lo económico. Pero ahora que China avanza a pasos agigantados en el mundo, el gobierno japonés está impulsando cambios en su política para proteger al país de una posible agresión de China. En estos momentos, Japón se siente atrapado entre el creciente armamento balístico y nuclear de Corea del Norte por un lado y el creciente poder de China por el otro, y se encuentra cada vez más aislado en un entorno cada vez más conflictivo. Estos peligros existenciales están profundamente arraigados y han empujado a Japón a actuar, aumentando el presupuesto de defensa anualmente desde el 2014. El actual primer ministro japonés, Fumio Kishida, aprobó en diciembre del 2021 un nuevo incremento del gasto militar y dijo recientemente que Japón necesita implementar una mejora fundamental de sus capacidades de defensa, y su campaña prometía seguir aumentando el presupuesto de defensa. Sin embargo, los expertos y la sociedad en general siguen sin estar seguros de si esta expansión militar es suficiente para disuadir a los adversarios de Japón en caso de que realmente se vea amenazado. Y es que la rendición incondicional de Japón en 1945 ante Estados Unidos, después del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, cambió radicalmente la relación de Japón con sus fuerzas armadas. Desde entonces, la Constitución de Japón, que dicho sea de paso fue redactada por los estadounidenses, es una constitución basada en el pacifismo, y sus fuerzas armadas se limitan únicamente a realizar acciones defensivas, y ni hablar de armamento nuclear, que en este aspecto Japón tiene neutralidad. Aunque hay quien por ahí anda pensando de que es hora de que al menos se permita a Estados Unidos poner unas ojivas nucleares en Japón. Si bien originalmente Estados Unidos nunca tuvo la intención de que Japón desarrollara unas fuerzas armadas significativas, la realidad de la Guerra Fría y el estallido del conflicto de Corea entre 1950 y 1953 obligaron a Estados Unidos a alentar activamente el rearme japonés. Este desarrollo sigue siendo controvertido en Japón, donde la misma Constitución ha llevado a varias interpretaciones sobre el tema, por lo que se cree que debe modificarse. El desarrollo de armas nucleares y capacidades balísticas de Corea del Norte representa una amenaza existencial para el pueblo japonés. Por otro lado, el abrumador poderío económico de China, combinado con la creciente inversión en su ejército, aumentan las tensiones entre China y Japón, incluyendo las tensiones sobre la soberanía de las islas Senkaku, islas estratégicas que están en disputa entre ambas naciones. Hoy en día, la Fuerza de Autodefensa de Japón tiene tres ramas: la terrestre, la marítima y la aérea, y es de facto uno de los ejércitos más grandes del mundo. En términos de poder militar, a partir del 2021, las fuerzas militares japonesas ocuparon el quinto lugar, después de Estados Unidos, Rusia, China y la India. Poseen más de 1000 tanques y 5000 vehículos blindados, más de 250 aviones de combate y 500 helicópteros, 4 portahelicópteros, 37 destructores, 6 corbetas y 20 submarinos. Y eso que su constitución es pacifista, donde renuncian para siempre a la guerra o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Sin embargo, Japón se está armando hasta los dientes. El temor de Japón es que si China aumenta su control sobre los mares de la China oriental y meridional, China se convertirá en la hegemonía regional, con lo que podría cortar las vías de comunicación marítima vitales para Japón,
algo que amenazaría su propia existencia. Y los japoneses, aunque abran poco los ojos, saben de sobra que los 3 portaaviones que ya tiene China en su poder no son para ir de crucero. Por eso, desde que Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, los japoneses se han visto reforzados en su intención del rearme. En abril de este año, el periódico japonés Sankei Shimbun reportó que informalmente los miembros de la alianza militar AUKUS, compuesta por Australia, Estados Unidos y Reino Unido, invitaron a Japón a unirse e incluso argumentaron que Japón debería abandonar su política exclusivamente orientada a la defensa para avanzar en su capacidad de ataque en las bases militares enemigas. Queda claro que las potencias occidentales creen que solo ellos tienen el derecho de realizar ataques preventivos y ahora buscan que Japón cambie de chip y se una al club de agresores occidentales. Aunque la idea de aumentar el gasto militar no es nueva en Japón, los acontecimientos de este año en Europa, concretamente en Ucrania, han hecho que las reticencias de algunos partidos políticos y del pueblo japonés se rompan definitivamente. Cualquier cambio en la Constitución de Japón requiere la aprobación de 2/3 de ambas cámaras, además de un referéndum público. No olvidemos tampoco que la Constitución japonesa es en el fondo un símbolo de la rendición incondicional tras la Segunda Guerra Mundial, lo que en el fondo la hace como una espina en el costado. Y las condiciones actuales son una excelente oportunidad para sacarse la espina y redactar su propia constitución siguiendo los intereses de su pueblo y no los de terceros. ¿Está entre los planes japoneses liberarse del yugo impuesto por los estadounidenses? Pues eso solo el tiempo lo dirá. Estimados amigos, un abrazo de paz a todos. Hasta la próxima. En 1995, un joven deportista se encontraba quebrado y enfrentando una profunda depresión. Con nada más que $7 en su bolsillo, se comprometió consigo mismo a salir adelante, iniciando así una próspera carrera en el mundo de las luchas y en la industria del cine. Hoy en día es uno de los actores mejor pagados del mundo. Cuenta con una fortuna personal de más de $400 millones